a hablar de un cambio en una ciudad que marcó la historia de Estados Unidos. De una ciudad que antes fue rica, desarrollada, que marcó una tendencia en la industria automotriz y hoy se ha convertido en la ciudad más pobre y peligrosa de Estados Unidos. ¿Qué provocó que una ciudad que antes lideraba los rankings de calidad de vida, de desarrollo, de progreso en el país haya caído tanto? ¿Por qué la gente masivamente se fue y se sigue yendo de esta ciudad? ¿Qué trajo tanta delincuencia y pobreza? Y por sobre todas las cosas, ¿tiene solución esto? Todo eso y mucho más en un nuevo video del PUAT. Hoy llega el turno de hablar de Detroit, sí, la ciudad del gran Eminem, que ya te voy a estar comentando más. Lo cierto es que hoy en día, al caminar por la ciudad de Detroit, uno puede ver casas abandonadas, vecindarios que antes eran prósperos y poblados, hoy en día se encuentran vacíos. La sensación de soledad y deterioro se ha ido apoderando cada vez más de esta ciudad. La delincuencia alcanza niveles de países africanos y lamentablemente esta ciudad no es la excepción, ya que cada vez más ciudades como San Francisco, San Luis, Memphis, Baltimore, Cleveland, New Orleans, entre otras, bajan año tras año su calidad de vida. Y no es casualidad, ya que estas ciudades, además de tener un estilo de población bien definido, ya que son ciudades constituidas en su mayoría por personas afrodescendientes, además en su mayoría son ciudades que votan a demócratas, que votan a personas de izquierda. Y tiene sentido. Lo mismo pasa en todos los países de Latinoamérica, donde están esas zonas donde se alojan la mayoría de delincuentes que cometen los delitos, los homicidios y demás. Esas zonas generalmente suelen votar ¿a quién? A los partidos de izquierda. Siempre van a votar a estos partidos que le dan prácticamente el pan sin tener que trabajar, le dan un montón de beneficios, de planes sociales y demás, y a la hora de ponerles mano dura a los que realmente la merecen, no todos, algunos son trabajadores, pero que los que realmente merecen mano dura, lejos de recibir eso de parte del gobierno, al contrario, los ponen bajo el ala y los protegen. Bueno, eso es lo que viene haciendo Estados Unidos desde hace años. Sacando un poco el gobierno de Trump, en el resto de los gobiernos se ha hecho todo lo contrario en cuanto a este tema de lo que se debe hacer. Se castigó a los trabajadores, se vendió el globalismo, a la Agenda 2030, al lobby LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Se encargó de fomentar en todo este último tiempo movimientos de izquierda, movimientos populistas, movimientos que van con la agenda, como el movimiento BLM, movimientos activistas, entre otros tantos. Esto creó un terreno fértil para que las bandas criminales puedan sacar su mayor potencial. Por eso, últimamente vemos videos virales de afrodescendientes robando en tiendas Apple, por ejemplo. Porque hay que decirlo, nunca es un asiático el que entra a esas tiendas y roba, son siempre los mismos. Es algo, te diría, estadístico, y obviamente que no es racismo. Si sos negro no lo tomes a mal, sabés que no estoy hablando puntualmente de vos, y si sos blanco y te sentís ofendido, no te gusta tanto la forma en la que estoy transmitiendo esto, es porque sos progre, generación de cristal, y sos parte del problema. Volviendo a Detroit, que fue fundada por franceses que se deben estar revolcando en la tumba, está situada en una zona estratégica entre los grandes lagos de Norteamérica. Esta ubicación le permitió convertirse en un centro comercial de forma rápida. La mejor época de la ciudad vino de la mano de la industria automotriz, con Henry Ford, así como también a partir de la Primera Guerra Mundial tuvo una fuente de crecimiento muy grande al fabricar armamento militar. Llegó a ser considerada la París de Norteamérica, con una infraestructura de primera, espacios públicos bien cuidados y una clase media muy próspera. Esto fue un arma de doble filo para Detroit, porque como pasa en todos los lugares desarrollados, y tiene sentido, cuando hay un lugar que estaba en muy buenas condiciones, las personas que están pasando hambre, que están en una situación de precariedad, miran hacia el costado y obviamente empiezan a migrar hacia ese lugar en busca de mejores trabajos, mejores oportunidades, mejores salarios. Y así fue como la clase más baja de Estados Unidos, que en ese momento eran los afrodescendientes, empezaron a ir cada vez más a Detroit, empezaron a sobrepoblar esa ciudad, llegando a ser en 1920 la cuarta ciudad más poblada de todo Estados Unidos. Esto empezó a incomodar a los blancos, que veían cómo la tranquilidad con la que estaban viviendo empezaba a verse afectada por las nuevas costumbres y tradiciones de los afroamericanos que comenzaban a llegar a la ciudad. Así fue como en 1943 se desató un motín racial a causa de las tensiones entre los blancos y los afroamericanos, que cada vez más estaban copando la ciudad que justamente
lamentablemente no tenía una infraestructura para recibirlos a todos. En esa época eran comunes las protestas de los trabajadores blancos porque no querían trabajar con trabajadores negros. Esto provocó durante este tiempo muchísimas peleas callejeras. La situación creció hasta tal punto que el gobierno de la ciudad tuvo que enviar al ejército para apaciguar la situación. Como los blancos veían que los negros no paraban de reproducirse, optaron por irse de la ciudad hacia zonas de la periferia que eran mucho más seguras. Sí, cualquier coincidencia con lo que está pasando actualmente en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, en Miami o mismo en las ciudades de Europa, lamentablemente no es pura coincidencia. En la década del 50, el flujo de gente que se iba era mayor a los que llegaban. En el 67 hubo un gran enfrentamiento entre las personas afrodescendientes y la policía. La gente afroamericana en Detroit comenzó a ganar más y más terreno, a la par que aumentaban los robos, saqueos y tiroteos. ¿Y esto qué generó? Que cada vez más los blancos empezaran a abandonar la ciudad. Pero además de la tensión social que se vivía en la ciudad, la economía que había llevado a Detroit a ser una de las ciudades más prósperas y desarrolladas de Estados Unidos se iba perdiendo cada vez más. Para resumir, entre la crisis energética de los 70, la económica de los 80 y las dificultades para adaptarse a las nuevas situaciones sociales y del mercado extranjero, se cayó en un deterioro terrible para los barrios de Detroit. Esto hizo que más y más gente se vaya de la ciudad. Y si más gente se va y esto se traduce en menos personas pagando los impuestos, el gobierno empezó a tener cada vez menos recursos para hacer frente a una situación que se le estaba yendo de las manos, en lo que refiere a la infraestructura que era cada vez más pobre, cada vez más deteriorada, llegando a tal punto que la ciudad se declaró en bancarrota por no poder pagar sus cuentas. Hasta incluso en 2018 se dio a conocer que el agua de Detroit contenía altos niveles de cobre, lo que llevó a que las escuelas públicas le prohíban a sus alumnos beberla. Para que te des una idea, hoy en día la ciudad de Detroit cuenta con aproximadamente 600.000 personas, cuando en 1950 llegó a tener un aproximado de 2 millones de personas. Hago un paréntesis acá para mencionar la película de Eminem, que posiblemente la hayas visto, 8 Mile, que además de que está bárbara y la recomiendo, porque comenta todo lo que tuvo que pasar para realmente tener éxito en la música. En la película se ve muy claro todo el racismo que sufrió Eminem. Muestran lo difícil que se la hicieron, la droga que corría por las calles. Básicamente triunfó en un género que era en el momento, y hasta el día de hoy también, completamente exclusivo de los negros en Estados Unidos. ¿Qué hay, marica? ¿Listo para la golpiza? Wink dice que vives en un tráiler con tu mamá. Pero no le creíamos. Vamos, marica de mierda. ¡Levántate! Por eso Eminem siempre tuvo y va a tener mi respeto, porque lo que logró es algo heroico, prácticamente imposible. De hecho, Eminem fue el único en la historia. No hubo otra persona que logró el impacto que logró tener Eminem en su género, teniendo en cuenta todas estas condiciones, siendo blanco. Ningún otro. Y eso que Eminem nació en 1972. Por ende, lo que muestra en la película es lo que ocurrió en la década del 90, cuando ya la población de Detroit era prácticamente dominada por los negros. A todo esto, del 90 para la actualidad, ha cambiado muchísimo para peor. En esos 30 años, del 90 para acá, más y más personas siguieron yéndose de la ciudad. La inseguridad, delitos, tiroteos y demás cosas negativas aumentaron considerablemente. A esto mismo lo podemos copiar y pegar en ciudades como Memphis, San Luis, Baltimore y demás que pasaron por un proceso muy similar. Y como generalmente suelo decir en los videos que suelo hablar de este tipo de temáticas, pero más que nada en Europa, en países como Francia, Alemania, Suecia, España, Reino Unido en general, entre otros, les digo que esta situación es imposible de revertir. ¿Por qué? Porque los marroquíes que viven en España o los africanos ya son locales, pero no locales porque son residentes, temporales o permanentes. No, ya tienen la ciudadanía, que nunca debieron tener, española. Tienen los mismos derechos que un español de pura cepa, olvídate. Volviendo al caso de Estados Unidos, si esto sucede, por ejemplo, en España, donde la población española no los ve como locales, y lo son, imagínense en Estados Unidos, que la gente sí los ve como locales porque los afrodescendientes ya hace ratos que son la imagen del típico estadounidense. Y para algún pelotudo que tenga envoltorio de cristal y le moleste algún tipo de estas cosas, siempre digo lo mismo, no se puede totalizar, pero sí se puede generalizar, porque si no, no podemos hablar de nada. No todos los afrodescendientes en Estados Unidos son así. Ha habido casos de delincuencia, de tiroteos y demás de gente blanca, obviamente, pero si nos remontamos a las estadísticas y a la historia de cómo han cambiado el progreso, el desarrollo de ciudades como Detroit, Memphis, Chicago, Nueva York, entre otras, que a todo esto, lo que estás escuchando en este video
cada cosa que dije la podés googlear y podés chequear. Para los pelotudos, que estoy hasta acá de esos pelotudos en todas las redes sociales, que me piden fuente. ¿De dónde sacaste? Tuiteo algo y me ponen fuente. Todo lo que dije lo podés googlear en la fuente que más confianza te dé, que la mayoría están manipuladas. Es más, si seguís con curiosidad, te invito a que vayas a ver la lista de reproducción que tengo en mi canal de Estados Unidos, donde comenté mi experiencia personal, no me la contó nadie, viviendo en Estados Unidos, relacionándome todos los días con afroamericanos. Y para que no piense que es un prejuicio mío o algo de ese estilo, comento que fui a Estados Unidos con una idea completamente diferente, con la idea de hacerme amigos afroamericanos o de todos los países, porque pensaba que iba a ser súper multicultural, cuando al llegar a Estados Unidos me di cuenta que eran mitad latinos y mitad negros. Pero bueno, no te quiero spoilear ni adelantar nada. Después, si te interesa, entra a la lista de reproducción mía de Estados Unidos y ahí vas a tener varios videos que grabé estando en Estados Unidos. Y si seguís teniendo aún más curiosidad, te invito a vos de que te saques un pasaje y vayas a Estados Unidos en primera persona y experimentes en ciudades dominadas por afroamericanos, como por ejemplo Detroit, Memphis, Baltimore o alguna de las que mencioné, y te pases un tiempo en un entorno en el que ellos dominen, porque si obviamente vas a un 7-Eleven, te servís por tu cuenta y te vas, no vas a vivir la experiencia. Relacionate con ellos y después volvés y me decís tu experiencia. Confío en que los intelectuales que me siguen están capacitados para escuchar este mensaje que estoy dando y, como dice la frase, cuando el oyente está preparado, las palabras sobran. Hoy en día, Detroit no se encuentra entre las 4 ciudades más grandes de Estados Unidos. Es más, ni siquiera figura entre las primeras 25. En donde sí aparece es en el ranking, lamentablemente, de las ciudades más violentas del país, ocupando un cómodo primer puesto. Por si esto fuese poco, también lidera el ranking de las ciudades con mayor tasa de homicidios. Con respecto a la pregunta, ¿tiene solución? Diría, es posible, pero no probable. Se necesita mucha inversión, pero por sobre todas las cosas un cambio cultural, un cambio social, que es siempre el más difícil de todos los cambios. Y más aún, cuando la cultura, las costumbres que están dominando en las calles están completamente cómodas. Y ahora te voy a decir algo, que no hay mejor momento para comentarte esto que en este video. Me refiero a que no hay mejor momento para comentar de que no se puede totalizar, pero sí generalizar, que este video que te voy a recomendar de lo que sucede en África. Un país que tiene un salario promedio de $1.700, donde no se encuentran pobres y las calles están limpias, sanas, organizadas, ordenadas. Este país es el alumno bueno de la clase, que se destaca del resto de todos los países del continente africano. Si querés saber de qué país estoy hablando, anda a ver ese video, que lo expliqué de una manera tan sencilla que lo va a entender tu abuela o tu perro. Te veo ahí, la seguimos. ¡Nos fuimos, Giocho!